Le invito a que abra su Biblia en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 4, versículo 17. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, por si no lo encuentran. Nehemías capítulo 4, versículo 17. Nehemías 4, 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, sígame usted con su vista. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. El 18. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Puede ocupar su lugar en esta hora. Y mantenga su Biblia abierta en el libro de Nehemías. Vamos a estar viendo varios versículos de la palabra en cuanto a este pasaje. Es un pasaje muy predicado y muy conocido. Es un pasaje que da mucho aliento al cristiano, pero que también reta al cristiano. Y no lo reta en un aspecto de estar preparado para edificar y luchar. Que aparentemente el versículo nos invita a tener nuestra espada preparada, lista para luchar en el momento que sea necesario. Este versículo nos invita a estar edificando constantemente sin detenernos. Pero hay un trasfondo más histórico, más profundo que solamente eso en este versículo, en esta palabra. Y es a lo que quiero llegar yo en esta hora. Quiero que veamos a dónde nos quiere llevar el Señor a través de esta palabra. Y es una palabra que yo le aseguro que le va a dar mucha fuerza, le va a dar mucha necesidad de trabajar, mucha necesidad de mejorarse como cristiano. Mire, las personas que estaban en el muro construyendo, o más bien reconstruyendo el muro, no eran judíos solamente. No eran solamente personas, no eran solamente humanos que estaban en ese lugar construyendo, más bien reconstruyendo un muro simplemente porque lo querían hacer. Estas personas estaban atravesando por dificultad, estaban atravesando por hambre, por desnudez, no tenían. Sin embargo, estaban plantados en el muro, reconstruyendo ese muro, preparados para todo. Y es a donde yo quiero llegar en esta hora. Muchas de las veces nos comparamos o nos ponemos como meta o nos queremos parecer a ciertos personajes de la Biblia de renombre, por ejemplo Pablo, Daniel, David, no sé, el mismo Nehemías, Esdras y los discípulos de Jesús, a excepción de Judas, ¿verdad? Y nos queremos comparar y nos queremos poner como un estándar a estos personajes que fueron personajes que marcaron la historia y que marcaron el cristianismo y la predicación de la palabra del Señor. Pero en ocasiones nos encontramos con personajes que no son tan renombrados y que no son tan profundamente examinados en la palabra del Señor, como por ejemplo la oración de Jabes, que fue una oración tan sencilla que cambió toda la historia. Y bueno, otros personajes de la Biblia que hacen un impacto poderoso en la palabra y los pasamos por alto. Y en esta mañana a mí me gustaría renombrar los personajes que estaban reconstruyendo el muro. Porque fueron personajes que marcaron la historia. No porque construyeron el muro más poderoso de todo el universo y de toda la historia, porque no fue así.
Y no es porque el muro este haya sido el más hermoso de todo el mundo, no, sino que estaban cumpliendo la voluntad del Señor. Estaban cumpliendo con lo que el Señor les había mandado hacer. Mire, a ellos no les interesaba el no tener tiempo para descansar. A ellos no les interesaba estar desgastados físicamente para poder seguir reconstruyendo el muro, sino que ellos constantemente estaban plantados en ese lugar reconstruyendo el muro. Pero para poder llegar a este lugar tuvo que haber venido Nehemías, que es el personaje del cual estamos leyendo, es un profeta del Señor. Viene Nehemías a esta ciudad, pero vayamos al capítulo 1 de Nehemías. El versículo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa. Nehemías no estaba en la ciudad. Nehemías era judío. Pero él no estaba en la ciudad, no estaba en Judá, sino que estaba en Susa, capital del reino que vino Ananí. Entonces este personaje, Nehemías, estaba en otra ciudad, no estaba en Judá. Y estaba delante del rey de donde él estaba y servía al rey de este lugar. Y me interesa mucho lo que sigue diciendo los versículos. Dice, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas en fuego. Fíjese lo que dice el versículo 4. Cuando oí estas palabras, ese es Nehemías hablando, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mire, entendamos un poco más del trasfondo histórico de esta situación. Si usted voltea su página hacia atrás en la Biblia, va a encontrar el libro de Esdras, ¿sí? Voltea su página hacia atrás si así lo quiere hacer. Y antes de Nehemías está Esdras. Y no quedó por casualidad, sino que Esdras primero estuvo en la ciudad y luego estuvo Nehemías. Y si reconocemos el trabajo que hizo Esdras en Judá, fue que reconstruyó el templo. Entonces el templo ya estaba reconstruido. Y ya tenían donde adorar a su Dios, ya tenían donde alabar a su Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Acababan de reconstruir el templo. Lo acababan de reconstruir. No habían pasado ni siquiera años. ¿Y qué dice el versículo 3? Que estaban en gran mal y afrenta. Quiere decir que estaban tristes, que estaban derrotados. Pero si Esdras les acababa de dar una palabra tremenda, si Esdras les había empujado a reconstruir el templo y lo habían hecho, y les había dado una palabra fresca y había hecho que regresara la palabra del Señor a la ciudad, sin embargo ellos estaban muy mal. ¿Por qué? Es mi pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué si el pueblo acababa de ver la grandeza del Señor? ¿Por qué si el pueblo ya había visto cómo habían venido de otros lugares a darles para construir el templo? ¿Por qué seguían tristes? ¿Por qué se sentían mal? ¿Por qué se sentían derrotados? Y lo único que puede venir a mi mente es que ellos se sentían débiles, vulnerables a las demás naciones, porque no tenían un muro construido en su alrededor.
Y yo no estoy hablando de un muro físico, porque el muro físico cualquiera lo derrumba. Para eso se construyeron, para derrumbarse. Y hasta había luchas a ver de quién construía el muro más grande, a ver si no lo podían penetrar. Y aún así los muros más grandes eran derrotados, eran derrumbados y quemados. Yo estoy hablando de un muro espiritual. El pueblo no tenía un muro espiritual, y eso que había venido Esdras con una fortaleza espiritual y había alimentado su vida palabra, no fue suficiente para el pueblo. Porque tan pronto Esdras terminó su trabajo ahí, el pueblo volvió a caer, volvió a sentirse débil, volvió a sentirse como que no valía nada delante de Dios y que no era nada para Dios y que Dios los había abandonado. Sin embargo, Dios manda una vez más a alguien para levantarlos y decirles: aquí estoy con ustedes. Y estoy para levantar un muro a su alrededor. Y no solamente un muro físico, sino que un muro espiritual. Y para poder tener y para poder llegar a este punto de ser como los personajes que construyeron el muro, toma mucha fuerza. Y no cualquiera lo logra hacer. Tenemos que seguir viendo lo que Nehemías recibió del rey. Fíjese lo que dice el capítulo 2, versículo 1, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo al vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Quiero resaltar un detalle bien importante en este versículo. Del versículo 1 del capítulo 1 al versículo 1 del capítulo 2 habían pasado 4 meses. 4. Del mes de Quisleo al mes de Nisán son 4 meses. Y si leemos el versículo 4 del primer capítulo, dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías dice que fue por unos días, pero no fue por unos días, fue por 4 meses que Nehemías estuvo llorando, estuvo en duelo, estuvo orando, estuvo ayunando, buscando el rostro de Dios. 4 meses estuvo Nehemías con esta carga en su corazón, con esta carga en su espalda, en su pecho, en su cuerpo, en su espíritu, en su alma. 4 meses estuvo Nehemías luchando día y noche, porque él había visto que había pobreza espiritual en su pueblo, de donde él había salido. Él había visto que Dios estaba con él, pero que el pueblo no había entendido que Dios también estaba con ellos. Y 4 meses estuvo Nehemías en duelo. Cuando de repente Dios le responde a Nehemías, y estando delante del rey, el rey le pregunta: Nehemías, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? ¿Qué te duele? ¿Qué te pasa? Nunca te he visto triste. Y si usted sigue leyendo en el capítulo 2, Nehemías le empieza a decir: ¿cómo no voy a estar triste delante de su presencia, rey? Y viva usted siempre, rey. Si el pueblo de donde yo salí, donde están mis padres enterrados, está en pobreza, está derrotado, está derrumbado, no tienen nada. Las puertas de la ciudad están quemadas. No tienen esperanza. Y yo quiero pensar que Nehemías se desahogó con el rey y le dijo todo lo que él tenía en su corazón. Y le dice: rey, si a ti te place darme permiso de ir un tiempo a esa ciudad para reconstruirla, para mostrarle a mi pueblo que Dios sigue estando conmigo sin importar la situación, sin importar la circunstancia, sin importar lo que esté sucediendo a mi alrededor. Y el rey le dice: ¿cuánto tiempo te vas? ¿Y cuándo regresas? Y Nehemías platica con él y el rey le dice: está bien, ves. Rey, y si es posible, deme cartas para que me ayuden los gobernadores de otros lugares.
y dame cartas para poder atravesar y poder llegar a ese lugar sin ningún problema. Y el rey aún así extiende su ayuda hacia Nehemías. Y le abre camino y le abre paso para llegar hasta esa ciudad. Pero 4 meses estuvo Nehemías luchando. 4 meses estuvo Nehemías batallando con esa carga en su corazón. Y él nunca bajó la guardia. Él nunca dijo, ya fue mucho tiempo y ya no lo voy a buscar. Él nunca dijo, ya es mucho tiempo lo que ha pasado y el Señor no responde mi oración. Él no se detuvo, él siguió adelante. Él no dobló sus manos, ni dobló su cuerpo para decir ya no puedo más, sino que siempre siguió adelante. Y cuando el rey le extiende el permiso y le da las cartas para ir a aquella ciudad, llega Nehemías con un entusiasmo, llega Nehemías al pueblo y les empieza a decir, aquí estoy yo. Y no porque yo sea alguien muy espectacular, sino porque Dios me ha mandado para decirles que hay que reconstruir el muro. Hay que tomar toda esa fe delante del Señor y reconstruir ese muro espiritual que protege nuestras vidas. Hay que tomar la fuerza que el Señor nos ha dado para no caer, para no derrumbarnos, sino siempre estar plantados delante de nuestro Señor y creer y saber que Él no nos abandona, que Él siempre nos protege, que Él nunca se olvida de nuestras vidas, de nuestras dificultades, sino que siempre está con nosotros, sino que siempre contesta en el tiempo adecuado y en el momento preciso que Él tiene planeado. Y Nehemías viene y le da esta palabra al pueblo, usted lo puede leer en el capítulo 2 y 3. Y le dice, es que miren lo que me ha dado el rey, miren cómo nos ha contestado Dios. Ya tienen el templo construido, hay que empezar a reconstruir la muralla, hay que empezar a reconstruir el muro. Y es cuando nos encontramos con este versículo, el versículo 17 del capítulo 4, que dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Y es cuando llegamos a conocer a estos hombres, que no era solamente porque querían estar ahí, sino porque ellos tenían una necesidad de reconstruir su fe. Ellos tenían una necesidad de reconstruir una fortaleza espiritual en sus vidas, porque ellos estaban derrotados. Entendamos claramente cuál era la situación de este pueblo. No tenían esperanza. No se sentían como que eran capaces de salir adelante. Estaban en una condición espiritual depravable. Y viene el Señor y les dice, aquí estoy con ustedes, y ellos empiezan a trabajar, quizás algunos de ellos en contra de su voluntad, y decían, ¿para qué si estamos abandonados? ¿Para qué vamos a reconstruir si mira cómo está la ciudad toda quemada? ¿Para qué vamos a esforzar nuestra vida, nuestras fuerzas si no hay esperanza? ¿Para qué vamos a seguir adelante luchando si no hay respuesta? Esa era la condición del pueblo, esa era la condición de esos hombres que estaban reconstruyendo el muro. Sin embargo, ahí estaban. Sin embargo, ahí estaban día y noche. Si usted lee más adelante en el capítulo 4, dice que día y noche ellos estaban en el muro reconstruyendo. Día y noche, incansables eran estos personajes. No se detenían, sino que cada día seguían haciendo su labor, cada día seguían haciendo su trabajo. Y no desmayaban. Y no se quitaban su ropa, no se quitaban su vestimenta solamente para bañarse, y tan pronto se bañaban se la ponían y salían otra vez al muro a reconstruir.
y salían una vez más al muro a dar lucha, a dar batalla, porque no se atrevían a detenerse. Y no que fueran los más capaces, sino que Dios los estaba capacitando. No es que fueran los mejores personajes, y hasta era lo más reprobable de la ciudad, porque era lo que se había quedado atrás, lo que los reyes no querían llevarse a sus reinados. Era lo que estaba en esa ciudad. Cuando fueron a saquearlo, los reyes dijeron: no, eso no me sirve, ahí déjalo. Tráeme los más jóvenes, los más fuertes, los demás déjalos atrás. Esos eran los personajes que estaban reconstruyendo el muro. Esos eran los personajes que estaban reconstruyendo la fe del pueblo del Señor. No por nada dice la palabra que de lo más vil, de lo más despreciado va a escoger Dios para exaltarse Él. No por nada dice que el que está en la peor condición, de ahí lo va a sacar el Señor para ser exaltado. Esta era la condición de estos personajes. Esta era la condición de este pueblo. Y el Señor los estaba restaurando. El Señor estaba reedificando su fe. Estaba restaurando su fe en Él. Y es exactamente lo que el Señor nos dice esta mañana. No que tú seas el más perfecto, no que tú seas el más capacitado, sino que tú tienes que estar en ese muro día y noche con tu espada lista para pelear, con tus manos siempre manchadas de la obra que estás haciendo, y no te puedes detener. Y no puedes abandonar tu parte, no puedes abandonar el pedazo que estás reconstruyendo, sino que tienes que seguir adelante hasta que termines. Y el día que Satanás te quiera tumbar, tú tienes que sacar tu espada y luchar. Porque no eres lo mejor del mundo, pero yo te he escogido, dice el Señor. Porque no eres ni el más hermoso, ni el más capacitado, ni el más fuerte, ni el más preparado para luchar, pero yo te estoy capacitando. Yo te estoy levantando, yo estoy reconstruyendo cada día tu muro para que te puedas defender, para que tu fe siga creciendo y no desmaye. Despertemos, iglesia. Metamos nuestras manos y hagamos que reconstruir ese muro en nuestra vida. Reconstruyamos, edifiquemos esta iglesia. Y con nuestra espada siempre preparada para luchar. Y no desmayemos, sino que sigamos adelante. Y no dejemos tiempo perdido, sino que cada segundo sea útil para el servicio del Señor. Cada minuto, cada segundo sea nuestra vida útil para nuestro Dios. No desmayemos, sino que sigamos adelante. No nos detengamos por las situaciones que vengan a nuestra vida, sino que estemos listos con esa espada en nuestro costado, listos, preparados para sacarla cuando más la necesitemos. Y con una mano luchemos y con la otra echemos la obra adelante y no detengamos el caminar. Y no quitemos nuestra vestimenta. No digamos necesito un tiempo. Porque en el mismo trabajo Dios nos da descanso. En la misma lucha, en la misma batalla, en la misma reedificación de tu muro, el Señor te da descanso. No nos detengamos, no desmayemos, sino que siempre firmes en el Señor. Leo una vez más el versículo 17. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto
a mí. El capítulo 3 de Nehemías da una lista del trabajo que le tocó a cada persona o a cada tribu para la reedificación del muro. Y es bien interesante cómo el Señor empieza a obrar y a dar las órdenes para que esto sea restablecido. Pero me llama mucho la atención el versículo 1 del capítulo 3. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Es un versículo muy interesante porque fue el orden en el que fueron repartido el trabajo, porque Dios siempre trabaja con un orden. Lo leo una vez más. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué primero Dios mandó al sumo sacerdote y a los sacerdotes a reedificar su parte del muro? ¿Por qué no empezó con la puerta principal? ¿Por qué no empezó por la puerta más débil y más vulnerable, por donde podía atacar el enemigo? ¿Por qué Dios empezó por el sumo sacerdote? Porque Dios empezó por los sacerdotes, porque eran los que estaban a cargo de la condición espiritual del pueblo. Eran ellos, no estaban haciendo su trabajo, no estaban cumpliendo con su trabajo. Por eso el pueblo estaba como estaba. Y Dios está levantando sacerdotes en este lugar. Y Dios te dice: no es que seas perfecto, no es que ya lo sepas todo, pero es que contigo quiero empezar, quiero levantarte. A ti te quiero tomar y te quiero hacer diferente. Y esa es la palabra más especial que Dios nos trae el día de hoy. Y Él nos dice: tú que estás en este lugar, a ti te he escogido específicamente para llevar esta iglesia adelante, para reconstruirte día tras día y darte de mi bendición espiritual, porque tú vas a estar al frente de este lugar. Porque de tus manos van a salir frutos y tú vas a ver esos frutos por gracia mía, dice el Señor. Y voy a edificarte a ti primero, porque es el orden que yo tengo diseñado. Y es lo que nos dice el Señor a todos en esta hora. Primero te reconstruyo a ti, primero te tomo a ti y te hago trabajar. Y no importa lo que venga a tu vida, no importa el daño que esté causando el problema o la situación, yo sigo estando de tu lado. Yo no te abandono, yo no te dejo, yo no te desamparo, sino que me levanto, te protejo, te tomo en mi mano y te llevo a donde tenga que llevar. Y el Señor nos dice: es tiempo de reconstruir el muro. Es tiempo de proteger esta iglesia. Es tiempo de levantar un muro espiritual para impacto de vida. Es tiempo de creer, es tiempo de hacer, es tiempo de trabajar. No esté triste, no esté derrotado, sino que levántese en esta hora y dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Listo, preparado, dispuesto. No me detengo
sino que sigo luchando con la espada en mi costado, lista para sacarla cuando sea necesario. Pero ahí atrás donde no la alcance, porque mejor me dedico a trabajar. Mejor me dedico a construir el muro. Y en el último instante, si es necesario, saco mi espada y lucho. Pero mi tiempo para la reconstrucción del muro. Es una palabra corta que el Señor trae a nuestras vidas el día de hoy. Yo le invito a que se ponga de pie en esta hora. Y que le diga al Señor, aquí estoy, Señor. Si te place a ti, Señor, ponerme para reconstruir el muro, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Preparado, listo. No soy el mejor, pero sí estoy dispuesto. Quizás no estoy totalmente preparado, pero estoy dispuesto. Yo le invito a que pase este altar. Y que le diga al Señor, aquí estoy, Señor. Yo quiero reconstruir el muro. Yo quiero seguir trabajando, no quiero detenerme. Sin importar, Padre Celestial, quien venga a luchar contra mí, porque yo no estoy solo, yo estoy contigo. Te alabamos, Señor, te bendecimos.